Las redes de datos e Internet brindan soporte a la red humana al proporcionarle comunicación continua y confiable entre las personas, tanto de manera local como alrededor del mundo. En un único dispositivo, las personas pueden utilizar varios servicios como correo electrónico, la web y la mensajería instantánea para enviar mensajes o recuperar información. La aplicación como cliente de correo electrónico, exploradores web y cliente de mensajería instantánea permiten a la gente utilizar las computadoras, las redes para enviar los mensajes y encontrar información. Los datos de cada una de estas aplicaciones se empaquetan, se transportan y se entregan al dominio del servidor adecuado o a la aplicación en el dispositivo de destino. Los procesos descritos de la capa del transporte del modelo OSI aceptan los datos de la capa de aplicación y los preparan para el direccionamiento en la capa de red. La capa de transporte es responsable de la transferencia de extremo a extremo general de los datos de aplicación. La capa de transporte incluye también las siguientes funciones. Permite aplicaciones múltiples para comunicarse al mismo tiempo que en un dispositivo sencillo. Asegura que si es necesario la aplicación correcta reciba todos los datos de forma confiable y en orden. Emplea mecanismos de manejo de errores. Funciones de la capa de transporte. La capa de transporte permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para reensamblar las partes dentro de los distintos strings de comunicación. Las responsabilidades principales que deben cumplir son: rastreo de comunicación individual entre aplicaciones en los hosts de origen y destinos, segmentación de datos y manejo de cada parte, reensamble de segmentos de string de datos de aplicación, identificación de diferentes aplicaciones, rastreo de conversaciones individuales. Cualquier host puede tener múltiples aplicaciones que se comunican a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicarán con una o más aplicaciones en hosts remotos. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener los strings de comunicación múltiples entre estas aplicaciones. Segmentación de datos. Así como cada aplicación crea datos de string para enviar a una aplicación remota, estos datos se pueden preparar para enviar a través de los medios en parte, digamos, manejables. Los protocolos de la capa de transporte describen los servicios que segmentan estos datos de la capa de aplicación. Esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. Cada sección de datos de aplicación requiere que se agreguen encabezados en la capa de transporte, para así indicar la comunicación a la cual está asociada. Reensamble de segmentos. En el host de recepción, cada sección de datos se puede direccionar a la aplicación adecuada. Además, estas secciones de datos individuales también deben reconstruirse para generar un string completo de datos que sea útil para la capa de aplicación. Los protocolos de la capa de transporte describen cómo se utiliza la información del encabezado de la capa para reensamblar las partes de los datos de string para pasarla a la capa de aplicación. Identificación de aplicaciones. Para pasar string de datos a las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte debe identificar la aplicación meta. Para lograr esto, la capa de transporte asigna un identificador a la aplicación. Los protocolos TCP/IP denominan a este identificador número de puerto. A todos los procesos de software que requieren acceder a la red se les asigna un número de puerto exclusivo en ese host. Este número de puerto se utiliza en el encabezado de la capa de transporte para indicar qué aplicación se asocia a qué parte. La capa de transporte es el enlace entre la capa de aplicación y la capa inferior y que es responsable de la transmisión de la red. Esta capa acepta los datos de diferentes conversaciones y las pasa a las capas inferiores como partes manejables
que se pueden multiplexar de forma eventual en la red. Las aplicaciones no necesitan saber los detalles operativos de la red en uso. Las aplicaciones generan datos que se envían desde una aplicación a otra sin tener en cuenta el tipo de host destino, el tipo de medio sobre los que los datos deben viajar, el paso tomado por los datos, la congestión en un enlace o el tamaño de la red. Además, las capas inferiores no tienen conocimiento de que existen varias aplicaciones que envían datos en la red. Su responsabilidad es entregar los datos al dispositivo adecuado. La capa de transporte clasifica entonces estas piezas antes de enviarlas a la aplicación adecuada. Los requisitos de datos varían. Hay múltiples protocolos de la capa de transporte debido a que las aplicaciones tienen diferentes requisitos. Para algunas aplicaciones, los segmentos deben llegar en una secuencia específica de manera que puedan ser procesados en forma exitosa. En algunos casos, todos los datos deben recibirse para ser utilizados por cualquiera de las mismas. En otros casos, una aplicación puede tolerar cierta pérdida de datos durante la transmisión a través de la red. En las redes convergentes actuales, las aplicaciones con distintas necesidades de transporte pueden comunicarse en la misma red. Los diferentes protocolos de la capa de transporte poseen distintas reglas para permitir a los dispositivos manejar estos diversos requerimientos de datos. Otros protocolos de la capa de transporte describen los procesos que proporcionan características adicionales, como asegurar un envío confiable entre las aplicaciones. Si bien estas funciones adicionales proveen una comunicación más sólida entre aplicaciones de la capa de transporte, representa la necesidad de utilizar recursos adicionales y generan un mayor número de demandas en la red. Separación de comunicaciones múltiples. Considera una computadora conectada a una red que recibe y envía correos electrónicos y mensajes instantáneos. Explora sitios web y realiza una llamada telefónica de VoIP de manera simultánea. Cada una de estas aplicaciones envía y recibe datos en la red al mismo tiempo. Sin embargo, los datos de la llamada telefónica no están dirigidos al explorador web y los textos de un mensaje instantáneo no aparecen en el correo electrónico. Además, los usuarios necesitan que el correo electrónico o página web reciba por completo y se presente para la información que se considere útil. Los retrasos ligeros se consideran aceptables para asegurar que la información se reciba y se presente por completo. El envío de algunos tipos de datos, un video por ejemplo, a través de la red como un stream de comunicación completa, puede impedir que se produzcan otras comunicaciones al mismo tiempo. También dificulta la recuperación de errores y la retransmisión de datos dañados. Dividir datos en pequeñas partes y enviarlas del origen al destino permite que muchas comunicaciones diferentes se intercalen en la misma red. La segmentación de datos, que cumple con los protocolos de la capa de transporte, proporcionan los medios para enviar y recibir datos cuando se ejecutan varias aplicaciones de manera concurrente en una computadora. Sin segmentación, solo una aplicación, la corriente de video, por ejemplo, podría recibir datos. Puede no recibir correos electrónicos, chatear en mensajería instantánea o ver páginas web mientras ve un video, por ejemplo. En la capa de transporte, cada conjunto de piezas particular que fluye entre la aplicación de origen y el destino se conoce como conversación. Para identificar cada segmento de datos, la capa de transporte añade las piezas en un encabezado que contiene datos binarios. Este encabezado contiene campos de bits. Son los valores de estos campos que permiten que los destinos
que los distintos protocolos de capa de transporte lleven a cabo las diversas funciones. El protocolo TCP. La historia de este protocolo se remonta hasta el año 1973, cuando los informáticos Robert Kahn y Billington Searle publicaron su primera versión en el marco de su trabajo de investigación. No obstante, tuvieron que pasar 8 años para que se estandarizara. TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión enormemente extendido. En Internet, las aplicaciones de red más populares, que son FTP, Telnet, acceso web, lo utilizan en sus comunicaciones. La función principal del nivel de transporte dentro de la arquitectura de protocolos TCP es la de permitir la comunicación extremo-extremo entre dos aplicaciones de forma económica y fiable. La unidad básica de transferencia se denomina segmento. El tamaño máximo, denominado MSS, expresado en octetos, como veremos más adelante, se negociará por los extremos de la comunicación en el establecimiento de la misma. Características generales de TCP. TCP es un protocolo que proporciona un servicio de transporte de datos que ofrece el nivel superior: fiabilidad, control de flujo, orientación a conexión, multiplexación, orientación a flujo de octetos, transferencia con almacenamiento. Aunque en la definición TCP no aparece ningún mecanismo específico para el control de congestión, varios son los algoritmos desarrollados posteriormente con este objetivo y los cuales detallaremos más adelante. Transmisión fiable. TCP está diseñado para recuperarse ante situaciones de corrupción, pérdida, duplicación o desorden de datos que pueden generarse durante el proceso de comunicación. Para conseguirlo, utiliza reconocimientos positivos y retransmisiones. Cada objeto de datos transmitido tiene asignado un número de secuencia. El número de secuencia del primer objeto de datos en un segmento almacena en la cabecera del mismo y recibe el nombre del número de secuencia del segmento. Cuando TCP transmite un segmento de datos, coloca una copia en la cola de retransmisión e inicializa un temporizador. Al recibir el reconocimiento ASK, para él, el TCP borra la cola. Si no se llega a recibir el ASK antes de que el temporizador expire, el segmento será retransmitido. El tratamiento de la temporización y la retransmisión es fundamental en TCP, tanto en entornos como en móvil, en los que las pérdidas son frecuentes, como en redes fijas, en las cuales la congestión puede dar lugar a pérdidas de paquetes o retardos importantes. Para llevar a cabo el tratamiento se han establecido las siguientes estrategias o algoritmos. Algoritmo de retransmisión adaptativo. Para adaptarse a los retardos variables característicos de un entorno como Internet, TCP utiliza un algoritmo de retransmisión adaptativo que monitoriza el retardo en cada conexión y ajusta el valor de RTO. De acuerdo con ese valor, la especificación del protocolo sugiere tomar muestra de tiempo de ida y vuelta, RTT, Round Trip Time, calculado como la diferencia de tiempo entre la emisión del segmento y la recepción de su reconocimiento. Con esta información, TCP puede ajustar dinámicamente una variable que identifique el tiempo medio de ida y vuelta de la siguiente forma: RTT es igual a alfa por RTT anterior más la diferencia entre 1 menos alfa por RTT nuevo. Finalmente, el tiempo de retransmisión se ajusta a RTO es igual a una beta por RTT. Los valores recomendados de alfa y beta son 0,9 y 2 respectivamente para el caso de redes fijas. Dado que estos valores han sido hallados experimentalmente, no se asegura el buen funcionamiento del algoritmo en circunstancias muy particulares. Algoritmo Karman. Cuando se recibe el reconocimiento de un segmento que ha sido objeto de retransmisión, es imposible determinar si éste corresponde al primer segmento retransmitido o a su posterior retransmisión. El algoritmo Karman evita esta ambigüedad. Este algoritmo establece que el RTT estimado para determinar RTO debe hacerse ignorando la
las muestras correspondientes a segmentos retransmitidos. Marca temporal o timestamp. Existe una solución alternativa para la medida exacta de RTT, que hace desaparecer la ambigüedad de forma que hace innecesaria la aplicación del algoritmo CAM. Esta solución se basa en aprovechar el ancho de banda para mandar información de tiempo en cada segmento. De esta forma puede realizarse una medida por cada segmento enviado, independientemente de si se trata de un segmento retransmitido o no, obteniendo así más medidas. Esta solución, si bien es adecuada para redes de alta velocidad en el que el ancho de banda no es recurso escaso, no lo es para retransmisiones sobre el canal móvil, en las que el ancho de banda es un recurso que debe gestionarse de forma eficiente. El que sigue es backoff exponencial. Cuando se producen retransmisiones según RFC 793, debe aplicarse el RTO que exista en ese momento. No obstante, en caso de congestión, esta política es contraproducente, ya que la propia congestión produce incrementos en el RTT. Consecuentemente, se producirán retransmisiones innecesarias, ya que debido a la ambigüedad en la medida de RTT, las medidas de paquetes retransmitidos no se tienen en cuenta, y por lo tanto el valor de RTO no se actualizará. Para evitar esta situación, la mayoría de implementaciones incorporan el algoritmo backoff exponencial. Se establece un mecanismo de backoff exponencial para espaciar las retransmisiones consecutivas de un mismo paquete, dando así tiempo a la red para que resuelva la congestión. La estrategia de backoff exponencial utiliza inicialmente el tiempo de retransmisión calculado a partir de fórmulas vistas anteriormente. Sin embargo, si el temporizador expira y se produce una retransmisión, TCP incrementa el tiempo de retransmisión. Si las retransmisiones persisten, TCP incrementa sucesivamente el RTO para evitar un aumento excesivo de este parámetro. La mayoría de implementaciones de TCP limitan su valor a un máximo que supera el mayor retardo posible en Internet. Se utiliza el backoff hasta que llega confirmación de un paquete que ha sido retransmitido. Terminando, ahora vamos a otra característica, que es el control de flujo. TCP es un protocolo de ventanas deslizantes. Este mecanismo surge como mejora del usado por protocolos como reconocimientos positivos de tipo Stopwire. Estos protocolos obligan al emisor a retrasar la emisión de cada nuevo paquete hasta que se recibe el ACK del anterior, desaprovechando así la posible capacidad de comunicación bidireccional de la red. Los protocolos de ventanas deslizantes aprovechan mejor el ancho de banda al permitir transmitir un número determinado de paquetes antes que llegue el ACK correspondiente. La ventana se coloca sobre la secuencia de octetos que configuran el flujo de datos provenientes de la aplicación e indica qué paquetes pueden ser retransmitidos. Multiplexación. Permite varios procesos de una misma máquina utilicen simultáneamente el servicio que ofrece TCP. Estos se diferencian dentro de la misma máquina por un valor del puerto asignado. El protocolo proporciona una dirección o puerto a cada aplicación que lo usa en un conjunto El conjunto formado por un número de acuerdo que identifica una aplicación en una máquina y una dirección IP que identifica una máquina que recibe el socket. La asignación de puertos o procesos es manejada de forma independiente por cada máquina. No obstante, es común asignar números de puertos universalmente conocidos a algunos servidores de aplicaciones estándares sobre TCP. Algunos de ellos son, por ejemplo, el puerto 7, que es ECO, puerto 161, SNMTP, Simple Network Manager Protocol,
el puerto 21 FTP, el puerto 23 Telnet, el 37 Time, el 69 TFTP, entre otros. Ahora vamos a la comunicación orientada a conexión. Los mecanismos que utiliza TCP para proporcionar fiabilidad, control de flujo y control de congestión requieren que el protocolo inicialice y mantenga cierta información sobre el estado de flujo de los datos. La combinación de esta información recibe el nombre de conexión. Cada conexión está unívocamente identificada por un par de sockets que identifica a los dos extremos de comunicación. Cuando dos procesos quieren comunicarse, sus TCP deben establecer primero la conexión, es decir, iniciar la información de estado en cada extremo. Cuando la comunicación se ha completado, la conexión se cierra liberando los recursos para otros usos posteriores. Orientación al flujo de octetos. El volumen de información transferido entre dos aplicaciones que utilizan TCP como protocolo de transporte consiste en un flujo de octetos sin ningún tipo de marcas insertadas por TCP para indicar formato o estructura alguna. Si un extremo de la conexión, la aplicación, lleva a cabo una escritura de 10 octetos, seguida de otros 20 octetos y otros 30 octetos, la aplicación de extremo no tiene forma alguna de determinar el tamaño concreto de cada una de ellas, ya que se limita a recibir un flujo de 60 octetos, sin marca indicada. Es decir, quizás lo reciba a través de 3 lecturas, 20 octetos o 6 lecturas de 10 octetos. Un extremo inyecta un flujo de octetos en nivel de transporte y otro recibe exactamente la misma secuencia de octetos. Transferencia de almacenamiento. Los programas del nivel de aplicación envían un flujo de datos a través del circuito virtual, lo establecido entre los dos extremos, entregando continuamente octetos de información al software del protocolo. Al transferir los datos, cada aplicación utiliza fragmentos del tamaño que considera adecuado. TCP puede almacenar el número apropiado de octetos que permita posteriormente generar el datagrama del tamaño adecuado para ser retransmitido por la red. Control de congestión. Cuando se definió e implementó TCP, las redes existentes presentaban como problema principal la baja fiabilidad, es decir, la presencia de errores es la característica limitante del comportamiento eficiente de la red. Las situaciones de congestión, causa principal de deterioro del comportamiento o las redes actuales no fueron tenidas en cuenta y por ello no se especificó mecanismo para su control con el tiempo. Sin embargo, se han ido desarrollando una serie de algoritmos con ese propósito: inicio lento o slow start. Esta estrategia se basa en el siguiente principio de equilibrio en la conexión: la tasa a la cual deberían inyectarse nuevos paquetes en la red es la tasa a la que llegan nuevos reconocimientos. Esta afirmación indica que TCP es un protocolo autosincronizado, ya que utiliza los reconocimientos como marcas para inyectar nuevos paquetes en la red. Cuando no hay segmentos en tránsito, como en el inicio de una conexión o tras una expiración del temporizador de retransmisión, no existe ACK que permita activar tal comportamiento para conseguir que los paquetes fluyan. Son necesarios ACK que lo permitan, y para tener ACK es necesario un flujo de paquetes. El mecanismo de inicio lento permite incrementar gradualmente la cantidad de datos en tránsito. Es el impulso inicial necesario para conseguir llevar la conexión al estado de equilibrio. Algoritmo de prevención de la congestión. Este algoritmo persigue adaptar la transferencia a la situación de la red en cada momento, reaccionando ante posibles estados de congestión. Puesto que TCP asume
que las pérdidas de paquetes son debidas a congestión, TCP interpreta una expiración de temporizador de retransmisión como un síntoma claro de congestión. Cuando esto ocurre, lleva a cabo un estrechamiento exponencial de la ventana, que consiste en reducir el tamaño a la mitad. Por contra, cuando la red no pierde paquetes, este algoritmo propone un ensanchamiento lineal de la ventana que permite la adaptación progresiva de la nueva situación descongestionada, aprovechando al máximo el ancho de banda disponible. Combinación slow start y congestión avoidance. Inicio lento y prevención de la congestión son algoritmos totalmente independientes. No obstante, en la práctica se implementan de manera conjunta. El algoritmo combinado mantiene dos variables para el control de congestión en una ventana de congestión y un valor umbral que permite conmutar entre los algoritmos su funcionamiento. Siguiendo, vamos a hablar sobre las mejoras de los mecanismos. A medida que las redes de protocolo van evolucionando y se van incorporando nuevos mecanismos que tienen el propósito de mejorar el comportamiento del protocolo, en concreto los mecanismos de retransmisión y recuperación rápida, intentan optimizar y ajustar los algoritmos descritos anteriormente para adecuar el protocolo TCP a situaciones de congestión y pérdidas en general y ayudarlo así a recuperarse más rápidamente de las mismas. La primera de las mejoras propuestas que está presente en la mayoría de implementaciones aprovecha la recepción de reconocimiento duplicado, aquellos que consecutivamente reconocen al mismo segmento, es decir, contienen el mismo número de secuencias. De esta forma se activa la retransmisión del segmento presuntamente perdido antes de que expire su temporizador de retransmisión. Este algoritmo se conoce como retransmisión rápida o retransmisión rápida. La recepción de un ACK duplicado puede ser debida a las siguientes situaciones. 1. La red desordena paquetes y en consecuencia es posible que el receptor haya enviado un reconocimiento duplicado ante la llegada de un segmento que no sigue la secuencia normal. 2. Se ha perdido algún segmento de datos tanto por errores del canal o por problemas de congestión. 3. Se ha producido un pico de retardo en la red, es decir, el tiempo de ida y vuelta de un paquete se ha incrementado repentinamente, provocando la expiración del temporizador de retransmisión del emisor con la consiguiente retransmisión del segmento conflictivo. Experimentalmente se ha comprobado que no resulta apropiado precipitar la retransmisión ante la recepción del primer ni el segundo reconocimiento duplicado en redes que desordenan paquetes, ya que puede tratarse de un simple problema de reordenación de rápida solución. Este mecanismo pensado para situaciones de congestión es también muy adecuado para las situaciones en las que la pérdida es debida a errores en la comunicación, ya que en el mejor de los casos se retransmitirá el paquete perdido antes que en implementaciones sin este mecanismo. Es por tanto adecuado tanto para redes fijas como para móviles. El algoritmo combinado inicio lento y prevención de congestión da una solución muy drástica a los problemas de congestión, pudiendo degradar de forma innecesaria el comportamiento de TCP. Frente a estas situaciones, el hecho de cerrar la ventana de congestión a un único segmento después de la pérdida de datos y empezar un inicio lento no parece adecuado, ni en los casos de congestión ni en los casos de errores. Siguiendo, formato del segmento TCP. Una vez estudiado los mecanismos que utiliza TCP para la transferencia flexible extremo a extremo, podemos pasar a ver campos que son necesarios en la cabecera del segmento para llevar a cabo todas las funcionalidades. La unidad de transferencia intercambiada
entre los niveles de transporte de dos extremos de la comunicación cuando se utiliza TCP se denomina segmento. El intercambio de segmentos permite establecer conexiones, transferir datos, enviar reconocimientos, informar sobre el tamaño de ventana y cerrar conexiones. En TCP únicamente tenemos un tipo de segmento que realiza cada una de las funciones particulares dependiendo del tipo asignado dentro del mismo. Finalmente, para concluir, tenemos que comentar algunos aspectos importantes de diferentes versiones del protocolo asignado, asociando a cada una de ellas el nombre por el cual son conocidas. 1. TCP-TAOE. La versión TAOE se incorporó al sistema operativo BSD en 1988. Fue la primera en incorporar los mecanismos de control de congestión y de estimación RTT propuesto en Jack 88. El primero de los mecanismos que fue introducido fue el inicio lento y el segundo en el de la estimación de RTT, basado además de la medida de la varianza. El segundo es TCP-RENO. La versión TCP-RENO se incorporó al sistema BSD en 1990. Este incorporó todas las características de TCP-TAOE y añade el algoritmo de recuperación rápida, que actúa conjuntamente con el de retransmisión rápida. Por tercero, tenemos TCP-NewRAM. La versión NewRAM se propuso en JOE 96. Se propone una modificación al algoritmo de recuperación rápida, de forma que en caso de que existan varias pérdidas por ventana se solucione el problema del TCP-RENO. Y por último, tenemos TCP-Vega. En 1995 se propone otra versión del protocolo denominado TCP-Vega. En ella se modifican algunos aspectos del algoritmo de retransmisión y recuperación rápida, así como el del inicio lento. Como aspecto más relevante, no obstante, es la propuesta actuar contra la congestión antes de que ésta se detecte por la expiración del temporizador de retransmisión. Protocolo UDP o protocolo de datagrama de usuario. Es un protocolo de la capa 4, capa de transporte, que se encuentra tanto en el modelo de referencia OSI como en el modelo TCP/IP. Sin embargo, está más contextualizado en este último modelo debido a que tiene más aplicaciones en lo que es el Internet. Es un protocolo que tiene dos características principales: ser un protocolo no orientado a la conexión y ser un protocolo no confiable. ¿Qué quiere decir que es un protocolo no orientado a la conexión? Quiere decir que para el envío de los datos no es necesario verificar que el host receptor está disponible. Los paquetes son enviados con la suficiente información del host de destino como para que puedan intentar llegar. Pueden haber razones por las cuales los paquetes no sean entregados. Y es justamente otra característica del protocolo ser un protocolo no confiable. Es decir, no posee una función dedicada a verificar la entrega de los paquetes. Simplemente se envían y el host receptor debería poderlos recibir. ¿Cómo se hace esta transmisión de información? Pues antes de ello debemos especificar precisamente lo que es un datagrama, aquello que le da nombre al protocolo. Un datagrama es la unidad mínima de información manejada por el protocolo. Recordemos que el protocolo de la capa de transporte y varias otras capas encapsulan los datos a ser enviados. En este encapsulamiento, obtenemos lo que es el datagrama, aquel bloque mínimo de información que maneja el protocolo. Este datagrama está compuesto por 32 bits de la información del origen, ¿verdad? Y de la información de destino. Otros 32 bits que corresponden a la longitud de los datos.
y también a una pequeña suma de verificación o checksum. Y por último, los datos a enviar. Esta suma de verificación se usa para corroborar si hay errores en los datos. Es muy importante destacar que esta verificación es sobre el contenido de los datos que se están enviando hacia el host de destino. No es una verificación sobre si el mensaje fue entregado correctamente o no. Recordemos que el protocolo UDP no posee esta característica. El protocolo UDP también posee otra función muy útil, la cual es la multiplexación. La multiplexación de la información consiste en lo siguiente. Supongamos que tengo una aplicación A, una aplicación B y una aplicación C generando datos que deben ser transmitidos bajo este protocolo. En esta capa recordemos que se segmentan los datos en paquetes más manejables. Digamos un A1, un A2 y un A3. Un B1, un B2 y un B3. Un C1, un C2 y un C3. Una vez que los datos de cada una de las aplicaciones están segmentados, es hora de enviar la trama de datos a través de un mismo canal de comunicación. Multiplexar lo que me permite es, de manera ordenada, yo enviar datos de distintas aplicaciones por el mismo canal de comunicación, quedando, por ejemplo, una trama A1, C3 y B2, de tal manera que la capa 4 del host receptor sea capaz, a través de este mismo protocolo, de reensamblar las tramas de datos pertenecientes a cada aplicación y poder armar de nuevo los datos que se han querido transmitir. Pero ¿cómo este protocolo me proporciona la información suficiente para saber qué segmento de datos pertenece a cada aplicación de varias que estoy intentando transmitir información? Pues se usa una estructura de información muy útil llamada socket. El socket no es nada más que un campo de información que me provee lo siguiente: una dirección IP de destino, me provee en otro de sus campos el protocolo a usar, en este caso UDP, y el puerto de destino de la información. Cabe destacar que este es el campo más relevante para esta aplicación de multiplexación, debido a que es el puerto único por cada aplicación el que me va a identificar hacia qué aplicación debo enviar cada dato, pues cada puerto es único por aplicación. Y cada segmento de datos el ejemplo anteriormente mostrado está identificado por un puerto. Como ya podemos ver, el protocolo UDP, si bien carece de muchas funciones de corrección de errores, tanto de envío y transmisión, como de siquiera asegurarse de que hay un host de destino disponible, carecer de todo este tipo de funciones lo hace un protocolo muy rápido y sencillo, que generalmente no causa mayor carga en la red debido a la poca información extra que añade esta capa bajo este protocolo. Por ello, este es un protocolo muy usado, sobre todo en aplicaciones de tiempo real donde la velocidad de transmisión de datos es crítica. Hay dos tipos de aplicaciones generalmente que se usan con el protocolo UDP: protocolos de una petición y de peticiones repetidas. Dentro de las aplicaciones con peticiones repetidas podemos encontrar lo que son
Las videollamadas, la transmisión de audio y video en tiempo real, aunque cabe destacar que si bien el protocolo omite muchas comprobaciones, este tiempo real siempre va a tener su retardo respecto a la fuente, pero muy pequeño respecto a otros protocolos. Y también lo que es el intercambio de información, por ejemplo, juegos online, donde no solamente es crítico la velocidad de transmisión entre el cliente y servidor, sino que también entre múltiples clientes, por lo cual debido a la ligereza en cuanto a los datos de este protocolo, lo hacen idóneo para unir múltiples fuentes de datos. Juegos online. Son los principales escenarios donde se usan el protocolo UDP en lo que es la Internet. Sin embargo, el protocolo UDP también podemos encontrar su uso de manera local. ¿En qué aplicaciones? Por ejemplo, en aplicaciones de DNS, en aplicaciones para lo que es el DHCP y para lo que es el NTP. El DNS o el servicio de resolución de dominio es aquel servicio que básicamente me permite transformar la dirección conocida o el nombre de una página en su dirección IP equivalente. Debido a que es más fácil recordar el nombre de una página, por ejemplo Google, que su dirección IP, se usa este tipo de servicios para traducir el nombre que yo conozco en una dirección IP entendible por los sistemas operativos. Para lo que es el DHCP o protocolo de configuración de host dinámico, simplemente trata de enviarle a los hosts de destino que se conectan a cada red su dirección IP y otras configuraciones de red de manera dinámica. Por ejemplo, como cuando tenemos un router en casa y observamos que le asigna la dirección IP a cada una de las estaciones que conforman la red local de manera automática y de manera secuencial. Ya eso, la forma en que asignan todas esas direcciones IP ya es propia del protocolo de DHCP. Y el protocolo NTP o protocolo de tiempo de red. Simplemente es un protocolo para poder sincronizar el tiempo entre todas las estaciones dentro de una red. Por último, dentro de lo que es el protocolo UDP, tenemos una serie de ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, nos encontramos con que es un protocolo sencillo, rápido y de poca carga para la red. Y dentro de las desventajas nos encontramos que es muy poco fiable. Básicamente es su gran desventaja, poco fiable, debido a que no incluye protocolos para la corroboración de la correcta entrega de los datos. Sin embargo, aunque sea un protocolo muy sencillo y que sea un protocolo bastante ligero, tiene un pequeño inconveniente. Al usarlo en una red junto al protocolo TCP/IP, debido a que se usa más que todo para aplicaciones críticas, para la rápida transmisión de datos, consume más ancho de banda dentro de una red, debido a que tiene prioridad por las aplicaciones en las que se usa. Siendo así que entonces al consumir más ancho de banda le resta ancho de banda disponible al protocolo TCP/IP, lo cual puede arruinarlo. Es decir, echa a perder un poco lo que es la transmisión por TCP. El protocolo TCP, como el acrónimo lo indica, es el protocolo de control de transmisión de datos. O en inglés, pues podemos decirlo como Transmission Control Protocol. El protocolo lo que se encarga es de mantener la correcta transmisión y recepción de data
desde un dispositivo hacia el otro. Muchos programas dentro de una red de datos compuesta de redes de computadoras usan TCP para crear conexiones a través de las cuales pues se envía el flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos sean entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. Esa es la importancia principal. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a través del concepto de puerto, es decir, para los distintos protocolos incluidos dentro del protocolo de TCP se le asigna un puerto específico para transmisión y recepción de datos. En este caso, la TCP da soporte a muchas de las aplicaciones populares de Internet, como navegadores, intercambio de ficheros, clientes FTP, etc. Y por supuesto maneja los protocolos de aplicación como los HTTP, el SMTP, el SSH y el FTP. El objetivo de la TCP o el uso del protocolo TCP es variado. Las aplicaciones pueden comunicarse en forma segura, eso es lo importante, gracias a un concepto que se llama acuse de recibo o confirmación de recibo. Normalmente en la teoría lo definen con un acrónimo que es ACK. El acrónimo ACK pues se refiere a la confirmación para enviar o recibir datos, confirmación tanto de emisor como receptor para empezar la transmisión de datos, transmisión o recepción de datos. El protocolo TCP es independiente de las capas inferiores, es decir, para darles un ejemplo, esto puede significar que los routers que funcionan en la capa de red, que es una capa inferior, solo tienen que enviar los datos en forma de segmentos sin preocuparse por el monitoreo de los datos, porque la función del protocolo TCP cumple con este fin, ya que pues bueno, esta es la capa de transporte y se encarga pues de que los datos se transmitan de manera correcta y que no haya errores o la menor cantidad de errores posibles en la transmisión y recepción. Las funciones de TCP, ¿qué funciones podemos qué ejemplo podemos dar como funciones como funcionalidad para la TCP? Bueno, está el caso de la pila de protocolos TCP/IP, que bueno, es la capa intermedia entre los protocolos de red IP y la aplicación de la misma capa. Muchas veces las aplicaciones necesitan que la comunicación a través de la red sea confiable. Pues para ello se implementa el protocolo TCP, que asegura que los datos que emite el cliente sean recibidos por el servidor sin errores y lógicamente en el mismo orden en el que fueron emitidos. A pesar de trabajar con los servicios de capa IP, la cual no es muy confiable, el protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión propiamente. El cliente y el servidor deben anunciarse y aceptar la conexión para emitir o recibir datos antes de comenzar a transmitir los mismos pues a ese usuario, digamos, de un usuario a otro. Entre las características más relevantes de la TCP vamos a considerar lo siguiente. Número 1, permite colocar los segmentos nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP, los segmentos enviados por un router o por un dispositivo de transmisión. Permite el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación de la red. Es otra característica importante. Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para entregarlos, abro comillas, al protocolo IP. Permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de diferentes fuentes en la misma línea pues pueden circular simultáneamente porque se encarga de multiplexión, se multiplexa los datos. Y bueno, por último también se puede decir que permite comenzar y finalizar la comunicación de manera más amigable. Ok, para dar digamos una explicación con mayor detalle del funcionamiento del protocolo, vamos a dividirlo en 3 secciones importantes. La primera sección se refiere al establecimiento de conexión. En inglés se le llama three-way handshake a todo el proceso porque lo definen con 3 tópicos importantes. El primero, como dije, es el establecimiento de la conexión. El segundo es la transferencia de datos. El tercero, el final de la conexión, como es lógico. Para establecer la conexión se usa el procedimiento llamado negociación de 3 pasos, que es lo que ya conversamos. Para la desconexión se usa una negociación de 4 pasos.
Durante el establecimiento de la conexión se configuran algunos parámetros tales como el número de secuencia, con el fin de asegurar la entrega ordenada de los datos y la robustez de la comunicación. Ahora, hablamos por ejemplo del establecimiento de la conexión. Lo que hablamos, negociación en 3 pasos. Podemos decir que aunque es posible que un par de entidades finales comiencen una conexión entre ellas, simultáneamente, normalmente pues una de ellas abre un socket en un determinado puerto TCP y se queda a la escucha o a la espera de nuevas conexiones. Es común referirse a esto como apertura pasiva. Ese es el nombre teórico con el que se define esto, y determina el lado del servidor de una conexión, es decir, quién va a ser el emisor y cuál va a ser el cliente y cuál va a ser el servidor. Esto se establece en la etapa de establecimiento de la conexión. En el caso del lado del cliente, en una conexión realizada, una apertura, lo que hace es hacer una apertura activa de un puerto, enviando un paquete SYN, ¿ok? Eso lo envía de forma inicial al servidor como parte de la negociación en 3 pasos. En el lado del servidor, este receptor también puede ser una PC, digamos una estación terminal, y se comprueba si el puerto está abierto, es decir, si existe algún proceso escuchando ese puerto o esperando los datos en ese puerto, pues se debe verificar que el dispositivo de destino tenga ese servicio activo y aceptando las peticiones en el número de puerto del que el cliente intenta para establecer la sesión. En caso de no estar preparado para iniciar la comunicación, pues se le envía a un cliente un paquete de respuesta que es un bit, que lo llaman RST, lo envían activo o en alto, lo que significa pues el rechazo del intento de conexión. En caso de que sí encuentre abierto el puerto, el lado del servidor respondería pues a la petición del SYN, válida con un paquete que lo llaman paquete SYN ACK. El SYN y el ACK lo mencionamos previamente y dijimos que es el acuso de aviso, es decir, lo que le dice al emisor que puede empezar a transmitir los datos. Finalmente el cliente pues debería responderle al servidor con una ACK para confirmar la comunicación y empezar a transferir datos. Ok, viene el segundo tópico, que es la transferencia de datos. Ahora, durante esta etapa de transferencia de datos, una serie de mecanismos claves determinan la fiabilidad y robustez del protocolo. Entre ellos está incluido el uso del número de secuencia. Existe un número de secuencia para ordenar los segmentos TCP recibidos y detectar paquetes duplicados para evitar errores. Las confirmaciones y temporizaciones para detectar pérdidas o retrasos y ventanas deslizantes para el control de flujo de datos. Esas son técnicas del protocolo TCP para mantener todos los datos en orden y evitar que haya errores y problemas en la transmisión. Se habla también de números iniciales de secuencia. Básicamente pues los números iniciales de secuencia son intercambios entre las dos entidades TCP y son utilizados para identificar los datos dentro del flujo de bytes. Esto se hace pues para poder identificar y contar los bytes y los datos de aplicación. Siempre hay un par de números en secuencia incluidos en todos segmentos de la TCP y están referidos al número de secuencia y el número de asentimiento o el número de confirmación. Ok, con respecto a la temporización, y esto es un tema importante, por supuesto, las confirmaciones y las temporizaciones de los datos enviados o falta de ellos son utilizados por el emisor o emisores para interpretar las condiciones de la red entre el emisor y el receptor TCP. Unidos a los temporizadores, los emisores y receptores TCP pueden alterar el comportamiento del movimiento de datos. La TCP usa una serie de mecanismos para conseguir un alto rendimiento y evitar la congestión de la red. Cuando hablamos de ventanas deslizantes, la TCP usa un control de flujo para evitar que un emisor envíe datos de forma más rápida de la que el receptor puede recibirlos, lo que es lógico porque si no habría truncamiento de datos. Y es lógico también para poder procesarlos a tiempo. El control de flujo es un mecanismo esencial en redes en las que se comunican computadoras con distintas velocidades de transferencia. Por ejemplo, si una PC envía datos a un dispositivo móvil que procesa los datos de forma lenta, el dispositivo móvil debe regular el flujo de datos, es decir, es el servidor el que
regula el flujo de datos, no el cliente. Ahora vamos a hablar del fin de la conexión, que es la etapa final. Ya hablamos de que eran 3 tópicos, este es el tópico final. La fase de finalización de la conexión pues utiliza una negociación de 4 pasos, como habíamos dicho antes, terminando la conexión desde cada lado independientemente. Sin embargo, pues es posible realizar la finalización de la conexión en 3 fases. Primero, enviando el segmento fin y el ACK en uno solo, cuando uno de los dos extremos de la conexión desea detener su mitad o parar de hacer la transmisión de la conexión, y transmite un segmento con el flag o bandera fin en uno, es decir, un bit en alto que le indica que ya hay un fin de transmisión. El otro interlocutor debe asentir, es decir, debe mandar un mensaje de confirmación o ACK, y por tanto pues una desconexión típica requiere un par de segmentos fin y ACK desde cada lado de conexión. ¿Ok? También se puede dar el caso de que una conexión puede estar medio abierta, en caso de que uno de los lados finalice pero el otro no. El lado donde ha quedado finalizada la conexión no puede enviar más datos, pero la otra parte sí podría. Ahora vamos a referirnos a los puertos TCP. Cuando hablamos de puertos TCP, se usa el concepto de número de puerto para identificar las aplicaciones emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número de puerto. Este número, por supuesto, es de 16 bits sin signo, con lo que existen 65.536 puertos posibles, es decir, 2 a la 16 menos 1 puertos, asignados por la aplicación emisora y receptora, lógicamente que es la aplicación emisora y receptora. Los puertos son clasificados en 3 categorías, de las cuales podemos hacer la siguiente acotación. La primera categoría es bien conocidos, la segunda es registrados y la tercera dinámicos y privados. Los puertos bien conocidos son asignados por la Internet Assigned Number Authority, que es el acrónimo en inglés para IANA, y van desde el 0 al 1023, y son usados normalmente por el sistema o por procesos con privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son ejecutadas como servidores y se quedan a la escucha de conexiones, es decir, a la espera de clientes que quieran emitir alguna información. Algunos ejemplos de estas son FTP en el puerto 21, SSH en el puerto 22, Telnet, muy famosa, en el puerto 23, SMTP en el puerto 25 y HTTP en el puerto 80. Todos estos son puertos virtuales, no son puertos físicos. Los puertos registrados son normalmente empleados por las aplicaciones de usuario de forma temporal. Cuando se conectan con los servidores, también pueden representar servicios que hayan sido registrados por un tercero. El rango de puertos registrados va desde el 1024 hasta el 49.151. Ahora vamos a finalizar con los puertos dinámicos o privados. También pueden ser usados por aplicaciones de usuario, pero en este caso son menos comunes. Los puertos dinámicos o privados no tienen significado para todo lo que esté fuera de la conexión TCP en la que fueron usados. Recordemos que el rango de puertos dinámicos para este caso es de 49.152 hasta el 65.535, y recordemos que el rango total es de 2 elevado a la potencia 16, pues por supuesto 65.536 números, del 0 al 65.535. Básicamente esta es la arquitectura del protocolo TCP. Sabemos que se usa para evitar errores, sabemos que se usa para el manejo de datos, transmisión y recepción de datos, que esa transmisión y recepción de datos sea apropiada entre dispositivos y entre capas, y para eso tiene distintas técnicas aplicadas, como la técnica de los puertos, los distintos servicios como HTTP, SSH, como el Telnet, que ya habíamos mencionado antes, y se vale de ellos para la correcta transmisión y recepción de información. Para finalizar, voy a acotar que el TCP es un protocolo muy desarrollado y complejo. Sin embargo, mientras se han hecho mejoras significativas y se han sido propuestas y llevadas a cabo a lo largo de los años, ha conservado las operaciones más básicas sin cambio desde la versión RFC 793, que fue publicada en 1981. Después fue evolucionando poco a poco y agregándole nuevos algoritmos para evitar la gestión excesiva. Entonces se fue optimizando con el paso de los años, y el protocolo TCP que tenemos hoy en día pues es un protocolo bastante eficiente.
Bueno, tenemos... ya sabemos que el TCP proporciona un transporte fiable de flujo de bits entre las distintas aplicaciones y está pensado para poder evitar grandes cantidades, o mejor dicho, para poder enviar grandes en cantidades de información confiable y librando al programador de la dificultad de gestionar la fiabilidad de la conexión. Un placer y bueno, hasta el próximo video.